La primera parada que hicimos fue en Canlov, un pueblo de pescadores que tiene un pequeñito puerto. Este hotel, que llegó a ser propiedad heredada de Winston Churchill, es común que en algunos sitios donde se sienten más irlandeses pongan esta bandera y en otros se ve más la bandera británica, aunque según nos contaron solo la sacan como unos 3 meses al año. En el ayuntamiento de Belfast no hay ninguna bandera para evitar conflictos. En Irlanda del Norte se han grabado varias escenas de Juego de Tronos y aquí se grabó la ciudad de Bravos, donde Arya emerge del mar tras ser apuñalada por la niña abandonada. Luego proseguimos y me impresionó estos cortes tan angulados de la roca sobre la carretera. Era muy bonito ver las nubes en las colinas. Y fijaos, aquí tuvieron que hacer un pequeño túnel. La segunda parada fue en Cashington, donde están estas cuevas, que además de ser muy bonita y pequeñita, es donde se grabó cuando Melisandre da luz a la sombra maligna que acaba con Renly Baratheon. A mí la cueva y los alrededores me parecieron un espectáculo visual precioso. Montando en la piedra grande. Dije que me iba a caer. La última parada antes del lunch la hicimos en Dark Edges, que es como una avenida de hayas donde se forma como un túnel y que en la serie de Juego de Tronos
es el camino real, donde Arya deja desembarco del rey con el bastardo del rey Robert y pastel caliente. Me dibujan cosas. Vamos a darle un abrazo a la pobrecito árbol. Qué arbolito. Se han dañado algunos árboles por tormenta y por el exceso de tráfico, al ser un atractivo turístico, y por ello han limitado el paso ahora por ahí. La comida la hicimos en The Fullerton Arms, que es donde se hospedaron los actores cuando grabaron en la Isla de Hierro. La comida estaba de lujo y tienen una réplica del trono de hierro y una puerta de las 9 que han hecho con la madera de los árboles caídos de Dark Ages. De ahí nos dirigimos al plato fuerte del día, la calzada del gigante, que es patrimonio de la humanidad y uno de los lugares más visitados del Reino Unido. Este monumento natural nació por el efecto del enfriamiento de lava volcánica al tocar el agua del mar, aunque la leyenda dice que fueron dos gigantes, uno escocés y otro irlandés, que no se podían ni ver y se pasaban el día tirándose rocas. Nosotros